Hey coders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un video práctico en donde voy a enseñarles cómo empezar a instalar algunos plugins o las configuraciones que utilizo en Visual Studio Code. Hace ya bastante tiempo grabé un video bastante similar, de hecho sería como el tercer video del mismo tema, pero recuerden que cada vez que nosotros utilizamos un editor siempre vamos cambiando, vamos instalando más plugins, vamos conociendo nuevas herramientas, nuevas configuraciones y demás. Así que en este video voy a enseñarles cómo configuro Visual Studio Code. Si alguna vez has tenido el interés de utilizar Visual Studio Code pero no lo has llegado a utilizar, en este video te voy a enseñar cómo instalarlo y cómo instalar los plugins que habitualmente uso cuando desarrollo. Así que vamos a empezar. Ok, aquí estoy en mi computador. Lo primero que voy a hacer es descargar Visual Studio Code. Para hacerlo vamos a tener que visitar un navegador y entrar en la página de Visual Studio. Lo podemos googlear simplemente con Visual Studio Code y nos va a llevar a la página llamada code.visualstudio.com. Este es el sitio oficial en donde podemos descargar el editor. Vamos a venir aquí donde dice descargar para Windows, es bastante sencillo, y con esto vamos a poder tener el instalador de Microsoft. En este caso lo estamos descargando para Microsoft, pero recuerda que Visual Studio Code es un editor multiplataforma. Muy bien, entonces ya se descargó, voy a dar un clic simplemente para instalarlo. Y con esto me da una típica ventana de instalación de siguiente. Simplemente le voy a dar siguiente, acepto los términos, siguiente, le voy a dar que sí, siguiente y así hasta el final. Aquí te da algunas opciones como crear un icono. Aquí te dice si quieres, digamos, agregar un comando llamado code en tu consola para que puedas acceder al editor. En este caso le vamos a dar este que dice agregar la acción abrir code en el menú contextual. Aquí también te dice agregar al pad. Puedes seleccionarlo o deseleccionarlo, depende de tu gusto en realidad. Con esto va a funcionar perfectamente. Entonces simplemente vamos a darle siguiente y vamos a darle instalar. Ok, vamos a esperar simplemente un segundo. Esto obviamente dependiendo de tu computador va a ir un poco más lento, más rápido, pero por lo general es el último paso. Ok, entonces con esto ya hemos instalado Visual Studio Code. Simplemente vamos a darle finalizar y con esto ya tenemos el editor. Así de rápido. Entonces ya tenemos un editor de código, un editor que nos permite trabajar con, digamos, lenguajes de programación populares. Python, JavaScript, C#, TypeScript y muchos otros más. HTML, PHP, Ruby, Go y muchos más. Incluso te puede permitir trabajar con Java o lenguajes que no son tan conocidos como Rust, por ejemplo. O Dark. En este caso vamos a instalar algunos plugins, unos plugins que he tenido listo para que entiendas un poco qué es lo que hago en mi día a día con este editor. Muy bien, entonces empecemos. Lo primero que voy a hacer es, para simular crear un proyecto, es crear una carpeta aquí en mi escritorio. Vamos a crear una carpeta nueva. De hecho voy a agrandar un poco el editor para que lo puedas ver un poco mejor. Y voy a abrir o crear una carpeta. Voy a crear una carpeta. Vamos a ir aquí en mi escritorio, voy a dar nuevo, crear carpeta. Y vamos a llamar a este proyecto, por ejemplo, website full stack. Es tan solo un nombre. Vamos a crear esta carpeta y vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. El Visual Studio Code por defecto tiene estas características de arrastrado de código, o digamos estas características de arrastrar y soltar simplemente archivos, que es bastante útil. Vamos a cerrar aquí la bienvenida de Visual Studio Code y con esto, si prestas atención, de hecho voy a agrandar un poco el editor para que lo puedas ver mejor. Si prestas atención aquí, el editor ha abierto en la parte izquierda, en un lateral, el sitio web. Aquí puedes ver website full stack, que es mi carpeta que acabo de crear. Esto quiere decir que ya está abierto el proyecto. Entonces aquí, ahora con este editor ya puedo empezar a crear archivos. Por ejemplo, vamos a crear un archivo llamado index.html. Algo típico, una página HTML. No tienes que saber HTML, este es tan solo un video del editor. Y muy bien, con esto ya tenemos un archivo de HTML. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, en otros editores nosotros tenemos que instalar algunos complementos para que podamos tener autocompletado de HTML, accesos rápidos y todo aquello. En Visual Studio Code todo eso ya viene por defecto. Esto quiere decir que si quieres crear un archivo, por ejemplo, index.html de manera rápida, con la cabecera, el cuerpo y demás, puedes utilizar el siguiente comando. Puedes escribir HTML 2.5. De hecho, si simplemente escribes HTML, vas a ver una barra de autocompletado. Si seleccionas HTML 2.5 con el ratón o dando un clic o simplemente navegando hacia abajo, vas a poder seleccionarlo. Por ejemplo, voy a navegar hacia abajo con la flecha de hacia abajo. Voy a seleccionar HTML 2.5 y con esto creo una estructura básica de HTML. Es decir, con esto ya puedo ver el título, puedo modificarlo y demás. Esta es la estructura que he creado. De hecho, voy a extenderlo. Ok, entonces con esto tenemos una estructura sumamente sencilla. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, para que Visual Studio Code pueda hacer autocompletado de HTML, él utiliza internamente un plugin llamado Emmet. De hecho, vamos a buscarlo en un navegador. Vamos a buscar Emmet. Emmet es básicamente una herramienta para editores que te permite autocompletar código de HTML de manera rápida.
Básicamente es una herramienta que tiene sus comandos y tienes que aprenderlos, pero en próximos videos voy a hablar mucho mejor de este complemento. Voy a enseñarles cómo utilizarlo paso a paso, cómo instalarlo en múltiples editores y cosas por el estilo. Al menos por el día de hoy, lo único que tienes que saber es que este complemento es el que te permite hacer el autocompletado en Visual Studio Code cuando hablamos de HTML. Por ejemplo, no solamente te permite crear una estructura HTML básica. Supongamos que vamos a desarrollar un sitio web y yo quiero tener una lista desordenada. Bueno, puedes pensar, creo un UL, luego creo un LI y voy a repetir este proceso para cada LI. Esto funciona perfectamente, pero es un proceso manual y tú quieres avanzar un poco más rápido. Bueno, el editor también te ayuda, gracias a Emmet. Entonces aquí nosotros podríamos decir, voy a crear un UL. Dentro de este UL, este símbolo de menor es para decirle que aquí después del UL voy a colocar un elemento adentro, este símbolo de aquí. Y luego le voy a decir, dentro de este UL voy a colocar un elemento LI. Y este elemento LI va a tener adentro, por ejemplo, una etiqueta A. Y básicamente quiero que se repita esto 5 veces. Quiero tener 5 etiquetas A. Entonces le digo por 5. O también podría decirle, quiero 5 elementos A, pero que estén dentro cada uno de un LI. También lo multiplico por 5, por ejemplo. O si no quieres, también lo puedes evitar. Luego el siguiente paso sería presionar Control y Enter, o perdón, Control y espacio. Y esto te dice lo que vas a ejecutar, una abreviación de Emmet. Simplemente das un clic y con esto, como puedes ver, he creado automáticamente un UL con un LI, bueno, con 5 LIs en realidad, con 5 LIs. De hecho, esta es otra característica de Visual Studio Code, digamos, es resumir el código. Cuando tienes un código largo esto ayuda bastante. Y aquí, por ejemplo, he creado 5 LI, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada elemento LI tiene 5 etiquetas A, justamente como lo había hecho. LI por 5, A por 5. Entonces cada etiqueta LI se conforma de esta manera. Y como puedes ver, esto lo he creado sumamente rápido. Tan solo escribiendo un comando, doy un Enter y con esto ya tengo toda la estructura. Esto me ayuda a avanzar mucho más rápido cuando estoy creando un elemento HTML. Ahora, no es lo único que podemos hacer con HTML, y de nuevo en próximos videos voy a ir un poco más despacio acerca de qué es Emmet, cómo instalarlo, cómo utilizarlo, sino que en Visual Studio Code también podemos tener un editor de código en vivo. Cuando desarrollamos un sitio web, por lo general queremos tener un servidor de desarrollo, un servidor que nos muestre cómo va a quedar nuestro sitio web al final, cómo se va a ejecutar en la realidad. Y nosotros en Visual Studio Code tenemos un complemento llamado Live Server, de hecho vamos a buscarlo, Live Server, VS Code. De hecho, la mayor cantidad de plugins puedes buscarlo con el nombre agregado VS Code. Vamos a buscar este complemento. Y este es un servidor en vivo. Este es un servidor que a medida que nosotros vamos a ir desarrollando un sitio, él nos va a ir mostrando un cambio. Si alguna vez has trabajado con editores como Brackets, por ejemplo, este sería su equivalente. Incluso puedes llegar a tener la misma funcionalidad de Brackets en Visual Studio Code. Pero esto básicamente lo que hace es ejecutar un servidor que se encarga de escuchar tus cambios. Entonces vamos a probarlo. Para instalar complementos, porque si recuerdas, Emmet ya estaba por defecto, no tuvimos que instalar nada. Con Live Server sí vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que instalar algo. Y en esta parte, que no te he comentado mucho aún, es nuestra parte de control de las características más básicas de VS Code. Por ejemplo, tenemos aquí un icono que nos dice Explorer. Este es el explorador de archivos. Aquí nosotros podemos crear más archivos, podemos ir creando, eliminando, editando, creando carpetas y todo aquello. Esto es básicamente la creación de archivos para esta carpeta de aquí. Como puedes ver, tenemos el archivo index.html. Muy bien. Luego tenemos una pestaña para buscar. Esto es para buscar, digamos, algún patrón dentro de nuestro código, para buscar algo de manera mucho más rápida. Otra forma también es simplemente presionando Control F en nuestro código HTML. Presionamos Control F y aquí se nos abre una barra de búsqueda. Por ejemplo, quiero buscar un elemento LI. Aquí me dice, aquí están todos los elementos LI. Y también puedes utilizar expresiones regulares y demás. De nuevo, esto lo voy a abarcar en próximos videos cuando hable de expresiones regulares y todo aquello. Luego, tenemos también una integración con Git. Aquí me dice Source Control. ¿Qué es esto de Source Control? Source Control es una herramienta para controlar el software, justamente como su nombre te da una pista. Básicamente lo que nos permite es, en un proyecto real, poder ir viendo qué cambios hemos hecho a lo largo del desarrollo, a la historia del desarrollo. Por ejemplo, un mes has desarrollado algo, el otro mes has desarrollado otra cosa, pero el código va cambiando. Y luego puedes perder esos cambios, ya no te puedes acordar, o otra persona lo modificó, o cosas por el estilo. Bueno, con una herramienta de control de versiones, de Source Control, nosotros podemos ir viendo los cambios que se van haciendo a lo largo del tiempo. Y existen algunas herramientas, la más popular es una herramienta llamada Git. Vamos a buscarlo.
Esta herramienta Git es en sí un tema. Esto es un tema de todo programador, de todo desarrollador de estos días. Es un tema que deberías estudiar. Ya he creado un curso de Git sumamente básico, sencillo, y así que ya te lo voy a dejar en la descripción por si acaso. Pero esta herramienta se integra muy bien con Visual Studio Code. Entonces también lo podríamos instalar. Te lo voy a enseñar en un segundo. Por ahora lo vamos a dejar aquí tan solamente. Luego tenemos una herramienta de hacer debugging de código. Esto te va a servir bastante cuando trabajes con JavaScript, porque JavaScript sí es un lenguaje de programación. HTML no tanto, porque HTML no es un lenguaje de programación, es básicamente un lenguaje para detallar un documento. Entonces, esta pestaña de debug te va a permitir trabajar con múltiples lenguajes. Lenguajes como C#, C++, Go, Python, es decir, cualquier lenguaje de programación que te permita poder debuguear. De esta manera vas a poder ir para el código, vas a poder ver en dónde hay un bug, en dónde tienes un error o algo por el estilo. O puedes testear algunas partes de tu código de manera bastante simplista. Entonces con esto tienes una idea que esto es para los lenguajes de programación. Ya cuando estudies un lenguaje de programación esto te servirá. Finalmente tenemos una pestaña llamada Extensions o extensiones. Aquí puedes extender el editor y puedes instalarle múltiples complementos para poder convertir a Visual Studio Code ya no en tan solo un simple editor de código, sino básicamente como un IDE. Muchas personas dicen que no es un IDE, es tan solo un editor de código, pero es un editor de código con más de 1000 plugins. Entonces al final lo puedes llegar a convertir en una especie de IDE. Por ejemplo, puedes tener soporte para C++, para Python, para Java, puedes tener debuggers como aquí te lo había mostrado, puedes tener autocompletado, puedes tener tus propios temas y todo aquello. Pero en este caso vamos a instalar vamos a instalar un complemento que nos va a permitir tener un servidor en vivo. Este complemento se llamaba Live Server, entonces simplemente vamos a buscarlo, tal cual, con el mismo nombre, Live Server. Este complemento lo vamos a encontrar y te aconsejo que siempre que veas varias extensiones con el mismo nombre, porque lo vas a encontrar bastante a menudo, vas a buscar una extensión y vas a encontrar 10 o 5 extensiones con el mismo nombre, te aconsejo que te des una pista por la cantidad de descargas. Por ejemplo, este Live Server, este complemento tiene 4.4 millones de descargas con 5 estrellas. Esto significa que es uno de los más populares. Entonces ese es el que estamos hablando. Otra forma es simplemente darle un clic y ver que aquí vamos a acceder a la documentación. Pero esta documentación que nos va a mostrar es esto que vemos en el navegador. Esto que estamos viendo aquí en el navegador lo va a colocar aquí adentro. De hecho, por alguna razón no lo está cargando. Vamos a ver por qué. Creo que ya no lo muestra o creo que está un poco lento. De cualquier manera, en otros complementos vas a poder ir verlo aquí, la documentación. La documentación que vemos en el navegador lo vas a poder ver aquí. Ok, entonces para instalarlo es muy sencillo. Simplemente le damos install y esto va a instalarlo de manera bastante rápida. Es un complemento, así que lo que hará es simplemente añadirle más funcionalidad. Y muy bien, ya está instalado. En versiones anteriores de Visual Studio Code, tú tenías que, reiniciar el editor cada vez que instalabas algo. En estas últimas versiones de Visual Studio Code ya no es necesario para todos los plugins. Puede que haya uno que otro que te pida reiniciar, pero en este caso no. No me pide reiniciar el editor, ya está instalado. ¿Y qué es lo que ha agregado esta extensión? Yo no veo ningún cambio en el editor. Bueno, ha agregado lo siguiente. Vamos a ir a nuestro código HTML. Vamos a quitar un poco aquí el panel. Y vamos a ir aquí en esta parte de abajo y me dice Go Live. ¿Qué significa esta extensión Go Live? Go Live es básicamente la traducción de ir en vivo o empezar a hacer un, uso de este código en vivo. Entonces vamos a dar un clic aquí en Go Live y aquí me pide algunos permisos. En realidad, como estoy en Windows, aquí me pide algunos permisos, simplemente lo puedes ignorar, pero eso sí lo tienes que permitir. La razón de que te pida permisos es porque va a ejecutar un servidor en un puerto. Por ejemplo, en el puerto 5500, aquí me dice un servidor iniciado en el puerto 5500. Aquí le puedo cerrar el mensaje, esto es un solo mensaje. Vamos a ir en el navegador y vamos a visitar una pestaña llamada localhost 2.5500 y vamos a dar un enter. Y aquí está nuestro código de HTML. No parece algo interesante, ¿verdad? Porque no vemos mucho. Pero vamos a hacer esto. Vamos a ir a nuestro código y vamos a cambiarlo. De hecho voy a hacer esto. Voy a mover mi editor hacia la izquierda, un poco por ahora. Y voy a mover el navegador hacia la derecha. De hecho puedes hacerlo también con la tecla Windows hacia la derecha. Y tu editor de código queda también a la izquierda. De nuevo, para que simplemente lo recuerdes. Simplemente presionas la tecla Windows hacia la derecha y esto se acomoda. Ok, y aquí tenemos una especie de configuración en donde puedes ir editando cosas y viendo los cambios automáticamente si no tienes otra pantalla. Entonces aquí lo que podríamos hacer es esto. Simplemente quitamos el UL y escribimos un H1. Por ejemplo, Hello World. Y muy bien, aquí estoy desarrollando, pero ahora vamos a guardar. Puedes guardar con Control S o File Save, es decir, File Save para guardar o Control S. Y al guardar automáticamente veo los cambios.
Entonces esto es muy útil porque de esta manera yo puedo ir cambiando código. Por ejemplo, puedo decir que quiero un UL, un LI que tenga por ejemplo 5 elementos. Y aquí yo puedo ir guardando cosas de esta manera. Y una vez guardo, veo automáticamente los cambios en pantalla. Entonces esto te va a ayudar bastante cuando estés desarrollando. Y no solamente funciona para el HTML, también funciona para el JavaScript y el CSS. Por ejemplo, vamos a crear un style aquí. Y voy a decirle, voy a colocarle al body un background. Y observa que también, de hecho no te había comentado esto, que Visual Studio Code también te da autocompletado para CSS. Escribo body, luego abro las llaves, escribo background. Y aquí le digo, por ejemplo, quiero crear un color de fondo de 333, por ejemplo, gris. Vamos a guardar. Y automáticamente ya tengo los colores CSS. Adicionalmente también podríamos cambiar el color del texto. Color, por ejemplo, FFF. Guardamos. Y de esta manera quedaría. Es decir, al final podemos tener las mismas ventajas que cuando trabajamos con HTML. Y lo mismo para JavaScript. Vamos a crear aquí un archivo de JavaScript. Y aquí, por ejemplo, vamos a decirle, quiero que cuando inicies muestres por una alerta el mensaje Hello World. Así de simple. Hello World. Vamos a guardar. Y aquí está. Muy bien. Y con esto ya tenemos las características básicas de cómo utilizarlo con código de HTML. Y luego puedes buscar más y más complementos para trabajar con HTML. Personalmente yo mantengo esto lo más sencillo posible. Con Emmet y algunos plugins como estos puedo trabajar perfectamente. Pero si quieres más y más complementos porque eres un desarrollador frontend o tan solo trabajas con HTML y quieres tener tu mejor entorno, hay otros plugins que también puedes instalarle. Te lo voy a mostrar por ahora. Por ejemplo, vamos a buscar otro plugin en una pestaña. Aquí vamos a buscar HTML Tag Wrap, por ejemplo. VS Code. Recuerda siempre agregarle la palabra VS Code para que te relacione con el plugin. Aquí está, HTML Tag Wrap. Esto lo que hace es básicamente poder empezar a tener un pedazo de código y automáticamente colocarlo dentro de una etiqueta. Esto es muy útil cuando tienes ya escrito algo de código y luego te olvidaste que eso iba dentro de una etiqueta LI. Bueno, no tienes que cortarlo, colocar la etiqueta y pegarlo. Simplemente puedes utilizar este plugin. Vamos a ver de qué se trata. Voy a darle a instalar. Bueno, aquí no, sino en Visual Studio Code. Vamos a buscarlo. Vamos a ir aquí. Voy a buscar, de hecho, vamos a buscar VS Code-HTML. Aquí puedes ver el nombre del plugin. HTML Tag Wrap. VS Code-HTML Tag Wrap. Y aquí está. Bueno, vamos a buscarlo. HTML Tag Wrap. Ok, aquí está, 0.07. Aquí como me da tan solo un resultado, ya sé que es este único. Vamos a darle a instalar. De hecho aquí me muestra la misma documentación que estoy viendo aquí, como puedes ver. Ok, entonces ya lo instaló, así de rápido, porque no es muy pesado. Entonces lo que vamos a hacer es ir en index.html. Voy a volver al código. Y supongamos que tengo aquí una etiqueta, digamos, no una etiqueta, sino tengo un texto y ese texto debería ir en una etiqueta P. Pero yo me olvidé y supongamos que aquí yo escribo un texto, no lo sé, vamos a escribir un Loren, que es un texto de prueba, Loren 30 y luego vamos a dar un Enter. Aquí lo que hace de hecho es colocarme un texto a lo largo. Esto también lo puedes evitar, puedes hacer que continúe en la siguiente línea de abajo para que no se vaya la barra hacia la derecha. Para modificar esto hay configuraciones de Visual Studio Code. Y vamos a probarlo. Voy a modificar esto antes de continuar para que lo puedas entender. Para modificar esto de aquí, para que se vea en una línea debajo de la otra, pero que a su vez esté en la misma línea, vamos a ir aquí digamos en este icono y vamos a ir en la parte donde dice Settings. En esta parte de Settings, voy a extenderlo para que lo puedas ver mejor, vas a ver una enorme cantidad de configuraciones de Visual Studio Code. Por ejemplo, vas a ver, digamos, ejecutar algunos comandos cuando quieras guardar un archivo por defecto. Esto es muy útil cuando estás creando código y luego cuando guardas quieres que se ejecute determinado código para evitar que tú mismo lo hagas manualmente. Por ejemplo, también otra opción es bajar y venir aquí y buscar una opción llamada Word Wrap. Aquí está. Editor Word Wrap. Esto lo que hace es básicamente que controla cómo las líneas son separadas. Entonces vamos a darle de off, vamos a cambiarle a on. De esta manera. Y con esto, si vamos a nuestro código index.html, observa que ahora lo está indentando. Ya no todo va hacia la derecha, sino va hacia abajo. De hecho, vamos a quitarle el espacio. Y como puedes ver, ahora ya puedo ver todo mi código. Está debajo. Pero sigue en la misma línea 26, como puedes ver. No tiene múltiples líneas. Todo este código está en la línea 26. Entonces vamos a colocarlo hacia la izquierda. Y muy bien, ahora ya puedo entender mi código sin la necesidad de utilizar la barra. Bastante práctico, ¿verdad? Entonces ahora yo quiero colocar este texto que me he olvidado en una etiqueta P. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, como ya tengo este plugin, puedo hacer simplemente esto. Puedo venir aquí en la línea y simplemente, selecciono todo esto de aquí. Te recomiendo que lo selecciones porque de esta manera es como vas a decirle toda esta porción de código quiero que vaya dentro de una etiqueta. Y presionas la tecla Alt W.
Y aquí, como puedes ver, él lo autocompleta con una etiqueta P, porque él sabe que es un texto. Pero también lo puedes cambiar, por ejemplo, no es una etiqueta P, tú le dices, en realidad es una etiqueta spam. Ok, simplemente escribes spam y das un enter y así se queda. Y luego presionas un escape y el cursor vuelve a la normalidad. Ok, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a bajar aquí. Vamos a escribir, por ejemplo, Loren, ya no un Loren, vamos a escribir una etiqueta de verdad. Por ejemplo, un H1 con un texto adentro que sea un spam y adentro con el texto hello. Bueno, tan solo con el texto. Entonces, para escribir el texto simplemente lo escribes entre llaves de esta manera. De esta manera. Ok, entonces con esto simplemente lo vamos a ejecutar. Y tengo un H1 con un spam hello. Pero antes de, bueno, después del hello yo quería que el hello vaya con la palabra word. Y que vaya en negrita. Entonces aquí lo que voy a escribir es word. Y luego lo selecciono. La palabra word. Y le digo, este word voy a presionar Alt y W. Y le digo, quiero que vaya dentro de una etiqueta llamada bold, porque este va en negrita. Entonces voy a guardar, y si vamos a nuestro código, aquí está, hello, bueno, este es la alerta, el H1. El H1, el hello, está dentro de una etiqueta spam, y aquí está el word. Ahora, esto no se entiende mucho, entonces yo luego quisiera cambiarlo. Ahora, para cambiarlo es lo mismo, simplemente puedes editarlo, pero también hay otros complementos. Hay un complemento, por ejemplo, llamado HTML Rename. Este de nuevo es otro plugin que te puede ayudar para mejorar en tu edición de código HTML. Entonces vamos a buscarlo. Vamos a ir aquí. Este es otro plugin. HTML Tag Rename, creo que se llama. VS Code. Aquí está. Entonces vamos a buscarlo. Auto Rename Tag. Creo que es este de aquí. Lo que hace es muy simple. Si por ejemplo renombras una etiqueta, su final, su cierre de la etiqueta, esta renombra también la primera. Si renombras la primera etiqueta, es decir, la etiqueta inicial de un HTML, este también renombra el último. Vamos a probarlo, vamos a buscarlo aquí en nuestras extensiones. Vamos a buscar, vamos a ver cómo se llama. Se llama Auto Rename Tag. Vamos a buscarlo. Auto Rename Tag. Aquí está, Auto Rename Tag, es este de aquí. No es Auto Close Tag, sino Auto Rename. Vamos a darle, de hecho te puedes dar una idea por el mismo desarrollador. Aquí está el desarrollador, Jung Han. De hecho, algo interesante que no te he comentado es que los plugins tú también los puedes crear. Como es un editor abierto y si sabes HTML, CSS y JavaScript y TypeScript, puedes empezar a desarrollar tu plugin y publicarlo. Puede ser un plugin bastante útil o un plugin o una idea que a muchas personas les interese. Muy bien, ya está instalado, vamos a ir a nuestro código. Vamos a extenderlo, por ahora simplemente, vamos a colocarlo hacia la izquierda como estaba. Y vamos a hacer esto. Debajo de la etiqueta H1 que ya habíamos creado, vamos a renombrar esto de aquí. El código luce así. Tenemos un Hello World. Yo no quiero que sea un H1, yo quiero que sea una etiqueta más pequeña. Ya he escrito el título, quiero que sea un H6. Bueno, no importa, quito el H1 y lo reemplazo por un H6. Y automáticamente puedes ver que también lo utilizó al final. Guardo. Vamos a darle a aceptar y aquí está mi H6. De hecho voy a quitar el alerta por ahora. Vamos a comentarlo. Para comentar de manera rápida en Visual Studio Code, en JavaScript, depende del lenguaje. Pero en JavaScript simplemente agregando de esa manera. Ok, vamos a guardar. Y muy bien. Entonces, por ejemplo, me repetí. Ya no quiero que sea un H6, quiero que sea un H3. Un H3 guardo y automáticamente cambia digamos, el par de esta etiqueta. Y muy bien, y esos serían algunos complementos para trabajar con HTML, pero de nuevo no es todo lo que podemos hacer. Vamos a intentar otra cosa, vamos a trabajar con algún lenguaje de programación. Vamos a empezar con JavaScript. Luego del HTML, del index HTML, vamos a crear otro archivo. Vamos a crear un archivo llamado index.js. Y este index.js, vamos a extenderlo por ahora. Yo voy a escribir mi código del frontend, voy a escribir código de JavaScript y quiero tener ayudas. Por ejemplo, cuando yo escribo en JavaScript, y por lo general, yo escribo algo como esto. Creo una función, hello por ejemplo. Dentro de la función creo otra, digamos otra función. Y de esta manera voy anidando código. Esto es sumamente básico y típico en una aplicación real. Pero aquí es cuando viene el problema. Una vez tengo bastante código anidado, por ejemplo aquí tengo un if. No lo sé, tengo un if, tengo aquí un x igual a 20, por ejemplo. Y luego yo quiero empezar a entender un poco mejor el código. Eso se va volviendo un poco difícil. En este momento es aún entendible porque son solo 3 líneas, unas cuantas, 7 líneas de código. Pero al momento que tengas más y más código y sea más grande y más grande, es bastante útil tener alguna ayuda con los colores. Y en Visual Studio Code podemos hacerlo muy fácil. Colores acerca de cuál llave coincide con cuál. Por ejemplo, en HTML, si nosotros vemos, nosotros tenemos una ayuda como esta. Si posicionamos el H1, él me dice, ok, este H1 termina aquí. Entonces tú tienes una idea, ok, aquí termina el código.
Si yo doy un clic en UL, me dice este UL termina aquí. Lo mismo con el span, este span termina aquí. Pero incluso puedes tener más ayudas porque aquí tienes una línea, como puedes ver, una línea vertical. Esto te dice que todo eso está dentro de este UL. Es decir, todas estas cosas que no les prestan mucha atención al inicio, en realidad son bastante ayudas visuales y que tu cerebro lo entiende de una manera mucho más fácil. Entonces, le puedes ayudar de igual manera cuando trabajas con lenguajes de programación. Por ejemplo, en esta función de aquí, puedes también ayudarte de esa manera instalando un plugin. Vamos a instalar un plugin aquí, vamos a buscarlo. Se llama Bracket Pair Colorizer. Aquí está, Colorizer. Este es un plugin sumamente simple, simplemente le vamos a dar instalar. Y eso es todo, no necesitamos hacer nada más. Ya está instalado, vamos a ir a nuestro código. Y como puedes ver, el código ha cambiado. Ahora tiene colores. Puedes ver que, por ejemplo, me dice, aquí tenemos una función de color amarillo con una llave amarillo y aquí termina. Esto es mucho más rápido. Luego tienes una, no sé qué color es este, será guinda, fucsia. Luego tienes un color celeste. Es decir, está anidando el código con colores. Y no solamente para las llaves, sino también para los brackets y los paréntesis. Por ejemplo, si tienes un arreglo, vamos a crear un arreglo. Por ejemplo, 1,2,3. Y luego de este arreglo tienes otro arreglo adentro. Observa que también le cambia el color. Súper útil, ¿verdad? O, por ejemplo, tienes una función. Por ejemplo, tienes una función ar. Vamos a llamar, por ejemplo, no lo sé, splice. Entonces, llamas la función splice 1 y luego puedes colocar aquí un arreglo, por ejemplo, o un método. Por ejemplo, puedes decir ar.length, por ejemplo, y lo ejecutas. Bueno, es una propiedad, pero igual. Básicamente te va ayudando con el color. Entonces, de esta manera puedes ir viendo que tu código se va coloreando. O si en todo caso tienes muchos métodos, por ejemplo, tienes un método llamado test con... Vamos a escribir... Tienes una propiedad llamada a, que tiene un método llamado test, y adentro tiene otra propiedad que es un callback, por ejemplo, y esta propiedad llama a otro método. Como puedes ver, se va a ir coloreando. Entonces de esta manera vas recibiendo un poco más de ayuda. A algunas personas les gusta, a otras no, depende de ti al final, es tu configuración de tu editor. Y este plugin no solamente trabaja con JavaScript, también trabaja con otros lenguajes. Vamos a probarlo con Python, porque Python también se instala bastante rápido. Entonces vamos a ir aquí, vamos a buscar Python en la página oficial de python.org. Si no trabajas con Python no hay ningún problema, esto es solo para mostrarte de manera rápida. Vamos a darle aquí en Downloads y voy a darle descargar en Python. Ok, ya terminó la descarga, vamos a dar un clic. Vamos a darle instalación customizada. Bueno, vamos a darle aquí agregar al pad. Instalación customizada. Siguiente. Siguiente. Y ya está. Ok, entonces con esto ya estoy instalando Python. Muy bien, entonces ya lo tengo instalado. Pero vamos a crear aquí un archivo llamado index.py. De esta manera. Ok, este index.py nos permite también tener el mismo plugin de tener colores. Por ejemplo, voy a crear aquí una variable llamada a que tenga un string que diga testing, y con a luego puedo empezar a llamar sus métodos. Por ejemplo, puedo decirle print a punto, y aquí puedo llamarle, por ejemplo, lower, por ejemplo. Vamos a escribir su método lower, y también tiene el color, como puedes ver. Pero luego de lower quiero utilizar otro. Quiero utilizar, por ejemplo, uppercase, su método uppercase. También de la misma manera tengo colores. Entonces esto no es tan solo dedicado a JavaScript, sino a cualquier lenguaje de programación, Go, Java y demás. Muy bien, entonces con eso tienes colores, pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, adicionalmente a los colores, de vez en cuando nosotros vamos a tener código que queremos formatear. Supongamos que yo tengo código y como estoy empezando, no tengo mucho orden al inicio y yo escribo mi código algo así. Esto sería bastante difícil de creer, pero hay personas que no le prestan atención a esto al inicio. Entonces, el editor también te puede ayudar a ordenarlo por ti. De hecho, yo también lo utilizo de vez en cuando porque es mucho más rápido ordenarlo de esta manera, con un atajo. Entonces, existe un plugin llamado... de hecho, hay varios. Existen varios. Existe uno llamado Beautify y otro llamado Prettier. Vamos a instalar uno solamente porque no tiene sentido instalar varios. Pero el plugin que te voy a enseñar se llama Prettier. Aquí está. De hecho, es uno de los más populares. Vamos a buscarlo. Y también puedes buscarlo en Google, en su documentación. Puedes venir aquí, VS Code, Prettier. Vamos a verlo. Y este es uno de los plugins que te permite formatear tu código automáticamente. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí. Vamos a instalarlo, simplemente darle a instalar. Y este dice Prettier, formateador, sería la palabra en español, de código. Te permite formatear tu código. Ahora, aquí debajo también, lo mismo que otras extensiones, te da documentación y ayudas de cómo ayudarte a formatear tu código. Esto de nuevo también funciona con cualquier lenguaje de programación, no solo con JavaScript, no solo con Python, sino con cualquiera. PHP, Go, Java y demás. Vamos a bajar un poco. Creo que no me va a dejar bajar.
Si no me deja bajar, pues vamos al navegador y aquí está la documentación. Y me dice, para utilizar el comando puedes tener un atajo llamado Command Shift P. O vamos a bajar aquí. O puedes tú mismo seleccionar que cuando guardes un archivo se formatee el código por sí solo. Vamos a utilizar los atajos. Vamos a hacer esto. Vamos a cerrar. Vamos a ir a nuestro código. Aquí está desordenado. Vamos a guardarlo. Y no pasa nada porque no lo he configurado. Entonces lo que voy a hacer es simplemente escribir Ctrl+P y escribir Format Document. Esto es para formatear el documento. Vamos a dar un clic y aquí me dicen hay varios formateadores instalados por defecto. Selecciona uno. Vamos a darle en configurar. Y aquí me dice, tienes dos, tienes Prettier y tienes TypeScript. Por defecto Visual Studio Code soporta algunas características de autocompletado de JavaScript, soporta el resultado de código. Todo eso es gracias a que tiene un formateador de código de TypeScript, que es un superconjunto de JavaScript. Pero en este caso vamos a utilizar Prettier, entonces vamos a darle en Prettier y todo se formatea. De nuevo, simplemente desacomodas tu código, por ejemplo, de esta manera. Y quieres hacerlo rápido, simplemente escribes Ctrl+P. Format Document y con esto se formatea automáticamente. También puedes añadir atajos. Por ejemplo, si quieres añadir un atajo para hacerlo mucho más rápido y no escribir Ctrl+P, Format Document, puedes abrir eso mismo y aquí te dice, tienes el atajo Shift-Alt-F. Entonces puedes de nuevo desacomodarlo y puedes presionar Alt-Shift-F. Y se acomoda. También puedes reemplazarlo luego. Si no te gusta el atajo y quieres cambiarlo, no lo sé. Yo utilizo, por ejemplo, porque en Linux es Ctrl+Shift+I, yo le cambio a ese atajo. Pero elige el atajo que más te convenga. Recuerda que es la configuración para ti. Entonces con esto ya tenemos un formateado de código. Ahora, antes de continuar con otros lenguajes, esto sería como lo más básico. También en Visual Studio Code tenemos otras ayudas. Por ejemplo, vamos a ir en index.py. Y supongamos que yo quiero ejecutar este código. Supongamos que quiero ejecutar este código print A. No tienes que entender el código, simplemente voy a mostrarte cómo ejecutarlo más rápido. Yo quiero ejecutar este código print A. También tenemos una herramienta llamada Code Runner en Visual Studio Code. VS Code, vamos a buscarlo. VS Code, Code Runner. Este Code Runner nos permite poder ejecutar a través de un botón simplemente determinado intérprete. Esto es muy similar, por ejemplo, si alguna vez has trabajado con un IDE al estilo de Eclipse, Visual Studio o otros editores similares, en NetBeans, por ejemplo, que básicamente tienen un botón que es un botón de play, que tú le das un clic y él ejecuta el código por ti. Bueno, también puedes tenerlo en VS Code, se llama Code Runner. Entonces simplemente bajas aquí. Bueno, aquí tienes el nombre, vamos a buscarlo, simplemente vamos a ir aquí en nuestras extensiones. Code Runner. Vamos a ver un segundo. Y aquí está. Me dice ejecuta C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python, todos los intérpretes que ya tengas instalados. Simplemente le vamos a dar a instalar. Digamos el desarrollador es Jan Han de nuevo. Vamos a ir aquí. Es el mismo desarrollador. Ya está instalado. Y ahora si vamos en index.py, no vemos mucha diferencia, ¿verdad? Pero si ves aquí tenemos un botón. Este botón me dice Run Code. Vamos a probarlo. Vamos a dar... De hecho, antes de continuar, este código es con Python. Entonces, ¿con cuál lo va a ejecutar? Con un intérprete de Python. Ya hemos instalado Python. Aquí está. Vamos a cerrarlo. Pero vamos a comprobar si Python se está ejecutando correctamente. Para comprobarlo, simplemente podemos abrir un terminal. Podemos abrirlo presionando Windows R. Se abre una ventanita en Windows. Escribimos CMD. Y con esto abre una consola. Pero... antes de continuar, Visual Studio Code también permite abrir una consola dentro del editor. De esta manera no tienes que salir. Entonces vamos a salir aquí con Exit. O cerramos la ventana simplemente. Y para abrir el editor o consola de Visual Studio Code simplemente presionamos Ctrl+P. Vamos a escribir aquí Ctrl+P. Y vamos a escribir Terminal. Y aquí me da una opción. Me dice, vamos a buscarlo por aquí. Crear, vamos a buscar Open Terminal. Open New Terminal, estaba al inicio. Open New Terminal. Esto lo que hace es abrir una terminal externa, pero una terminal que ya está ubicada en el proyecto que acabamos de crear. Otra forma es también abrir un terminal integrado. Voy a decirle Integrate Terminal. Esto lo que hace es abrir otro terminal y dice crear nuevo terminal integrado. Damos un clic. Esto lo que hace es abrir un terminal ya no en una consola externa, sino aquí mismo, dentro del propio Visual Studio Code, lo cual también ayuda bastante. De hecho, esta es la forma en la que más lo utilizo. Entonces, nosotros vamos a ejecutar nuestro código. Lo podemos ejecutar aquí. Podemos ejecutar, por ejemplo, cualquier comando del sistema operativo. Por ejemplo, voy a comprobar si Python está instalado. Python, espacio, -- versions. Doy un Enter. Y con esto me dice, Python no se reconoce con el nombre tal, quizás algo fallado en la instalación. Ok, por alguna razón no lo reconoce, quizás porque no he reiniciado o algo por el estilo, quizás no se ha agregado al pad. Vamos a revisarlo. CMD, Python, -- version.
Damos un Enter y sí está instalado Python, solo que parece que lo abierto con el PowerShell. Vamos a abrirlo de nuevo, Control Shift P. Vamos a abrir de nuevo en Visual Studio Code, Control Shift P. Crear nuevo terminal integrado. Observa que Visual Studio Code, él tiene como una especie de historial de los comandos que has buscado. Voy a abrir crear nuevo terminal integrado. Y aquí en lugar del PowerShell también podemos buscar otro. Y aquí me da una opción que me dice, tú puedes cambiar el terminal por defecto, seleccionando el botón Customize. Vamos a darle aquí. Y aquí me dice, tienes dos terminales o consolas en tu sistema. Tienes PowerShell, que viene instalada desde Windows 10 hacia arriba. Command Prompt, que es la consola típica de Windows. E incluso luego puedes instalar otras más. En este caso voy a utilizar Command Prompt, que es la consola típica de Windows. Hay algunas personas que les gusta, otras que no les gusta. También de nuevo esto depende de lo que utilices a diario. Pero vamos a ver si realmente lo abre. Entonces vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a volver a abrirlo. Control Shift P. Create New Integrated Terminal. Y muy bien. Ahora como puedes ver, abierto con la consola típica de Windows. De hecho voy a cerrar los anteriores. De nuevo puedes cambiarlo luego si quieres el PowerShell, la consola y demás. Entonces en este caso voy a tipear aquí de nuevo Python. De hecho por alguna razón voy a tipear Python --version. Y me dice Python no se reconoce como un comando interno o externo. La razón es que aquí tenemos en Visual Studio Code una sesión ya abierta. Vamos a reiniciarlo. Para reiniciarlo vamos a hacer algo sumamente complicado, que es cerrar el editor y volverlo a abrir. Así de simple. Bien, y con eso ya hemos reiniciado el editor. Entonces ahora sí, vamos a tipear en nuestra consola. Aquí me dice, aquí he reconocido un archivo Python. ¿Quieres instalar algunas extensiones para Python? Lo podría hacer, pero por ahora no me va a servir mucho, así que lo voy a cerrar. Lo puedes hacer si trabajas bastante con Python. Él te da autocompletado y todo eso. Entonces aquí voy a decir Python, espacio --version. Doy un Enter y ahora sí ya reconoce Python. Entonces todo esto es simplemente para yo ahora. Vamos a cerrar la terminal. Yo quiero ejecutar este código. O vamos a ejecutar el siguiente código. B y 3, por ejemplo, B es igual a 3. Entonces A vale 2, B 3 y yo quiero imprimir la suma A más B. Algo simple. Vamos a guardar y quiero ejecutar este código. Bueno, puedo ir a la terminal, ejecutar Python, ejecuto este archivo y demás. O simplemente doy clic en este botón. Doy un clic y aquí me dice Python ha ejecutado tu archivo que está dentro de website full stack index.py y el resultado es 5. Ha demorado más o menos 88 milisegundos. 88 segundos en este caso. Entonces con esto yo puedo ir probando cosas de manera rápida. Por ejemplo puedo decirle, ok, me faltó sumarlo más 33. Vamos a guardar. Y aquí también de hecho eso tiene un atajo. Me dice Control Alt N. Entonces vamos a ejecutarlo. Control Alt N. Y lo mismo, lo ejecuta por mí. Pero en este caso me da el mismo resultado porque me olvidé de sumarlo. Entonces simplemente le sumo. Guardo Control Alt N. Y automáticamente voy viendo los resultados. Bastante práctico también, ¿verdad? Y lo mismo para JavaScript. Supongamos que en JavaScript voy a quitar todo esto de aquí. Tengo una función llamada hello, que lo único que hace es recibir un string, por ejemplo un text, y imprimirlo por consola. Ahora, para imprimirlo por consola nosotros tenemos que ejecutar esto en algún lugar. Entonces voy a decirle simplemente text. Entonces tenemos aquí una función, no hace mucho en realidad, pero voy a cambiarla. Entonces voy a ejecutarlo. Voy a decir hello. Y aquí voy a decirle hello world. Ok, tengo una función. ¿Cómo la ejecuto? Bueno, vamos a verlo. Vamos a darle aquí en ejecutar. Con un punto y coma, de hecho. Vamos a darle aquí en ejecutar. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Básicamente, si bajamos, me dice Node no se reconoce como un comando interno. ¿Qué es esto? Bueno, la razón es que en JavaScript, cuando ejecutamos código, él por defecto, al intentar ejecutar el código, trata de ejecutarlo con un intérprete de JavaScript llamado Node.js. En sí Node.js es un tema que también llegará en un curso, así que vamos a buscarlo, Node.js. Es también bastante simple instalarlo. Y vamos a darle aquí, instalar, en su versión actual. Y Node.js de nuevo es un intérprete de JavaScript, te permite instalar código y demás. Es bastante simple empezar a utilizarlo para poder ejecutar servidores o código de JavaScript en tu computador y no solamente en el navegador. De hecho el propio Visual Studio Code está desarrollado con Node.js. Vamos a dar un clic aquí en el instalador. Y es sumamente sencillo, siguiente, acepto los términos, siguiente, siguiente y así hasta el final. No hay nada del otro mundo. Muy bien, aquí se está instalando. La instalación también es bastante rápida como puedes ver. Vamos a esperar un solo segundo. Y muy bien, ya finalizó. Le damos finalizar. Y ahora sí, vamos a limpiar aquí. Para limpiar en este caso nuestra salida puedes dar clic derecho, Clear Output. Y muy bien, está limpia nuestra salida. Vamos a volver a ejecutar el código. Ejecutamos y de nuevo tenemos que reiniciar el editor. De nuevo lo mismo, cerramos VS Code. Y muy bien,
Ahora sí, vamos a volver a ejecutar el código. Ejecutamos. Y aquí me dice Hello World. Es decir, ahora está ejecutando mi código por defecto con Node. Esto es muy útil si quieres luego desarrollar algo sumamente rápido. Supongamos que estás desarrollando un servidor. HTTP, estás creando un servidor con Node. De hecho, estoy algo torpe escribiendo esto porque por lo general utilizo otro plugin que te voy a mencionar dentro de un segundo. Y aquí voy a decir http.createServer. Y cuando inicien quiero, por ejemplo, enviar un mensaje que diga Hello World, simplemente. Vamos a escribirlo así. res.send Hello World. Y vamos a escribirlo aquí. http.listen. Ok, entonces con esto tengo un servidor. Aquí voy a colocarle un mensaje simplemente que diga. Un mensaje que diga por consola. Esto es simplemente para recibir algo de un navegador y responderle algo. Aquí le voy a decir server on port 3000. Ok, vamos a guardar. Y quiero ejecutar este código. De nuevo lo ejecuto simplemente. Aquí me dice, ¿quieres permitir Node? La ejecución de Node le doy a permitir. Y aquí me dice server on port 3000. Voy a ir en mi navegador al localhost. Ya no 5500 sino 3000. Y aquí está mi Hello World de Node. Es decir, ya puedo ir ejecutando código de Python, de Node y lo mismo con otros lenguajes de programación. De hecho, aquí yo tengo dos servidores ejecutándose supuestamente. Tengo el HTML y de hecho, aquí, no, creo que había parado. Sí, había parado. Entonces, digamos al cerrar el editor, se había parado el servidor del HTML, el del live server. Entonces, si en todo caso se está ejecutando y quieres pararlo, simplemente le das un clic aquí donde dice este botón port 5500 y con eso para el servidor del live server. De nuevo, así de simple. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestro código. Pero aquí es donde voy a enseñarte mi configuración un poco personal. Es básicamente algunos plugins, editores, nada del otro mundo. Entonces vamos a cambiar un poco el tema. Muchos de ustedes me han estado preguntando ¿qué tema yo utilizo? Bueno, yo utilizo un tema para Visual Studio Code llamado Dobry. Dobry Next, de hecho. Aquí está, Dobry Next. Es básicamente no solo un tema, sino es un conjunto de 23 temas. Oscuros, claros y demás. Entonces tú puedes escoger el que más te guste. Vamos a instalarlo. Se llama Dobry Next. El desarrollador es Sergio Luis Dobry. Vamos a darle a instalar. Tiene pocas instalaciones, pero es bastante bueno el tema. Y muy bien, ya se instaló. Como puedes ver, me da una opción para yo escoger qué tema de Visual Studio Code quiero. Vamos a cerrarlo con escape por ahora. Vamos a ir en nuestro código. Y vamos a ir viendo cómo queda. Vamos a presionar Ctrl Shift P y escribir Theme. Y aquí me dice Preference Color Theme. Entonces vamos a darle aquí Color Theme. Y aquí están los temas que tengo instalados hasta este momento. Por defecto, Visual Studio Code tiene, digamos, algunos temas instalados. Por ejemplo, Abyss, Dark Visual Studio Code, que es el por defecto. Y aquí están mis 23 temas de Dobry. Entonces, en mi caso, en estos momentos, como puedes ver, cada vez que selecciono se va cambiando el tema de Visual Studio Code. Yo utilizo este de aquí que se llama Electron. Por ahora, luego me aburro, quizás mañana me aburro, utilizo otra variación, por ejemplo un color más oscuro, un color Dobry, no lo sé, por aquí un Arc Dark o algo por el estilo. Entonces puedes cambiar de manera muy rápida porque ya tienes un conjunto de colores. Esto depende de ti de nuevo, Electron. Y como puedes ver luce bastante bien, no luce nada mal. Ahora con esto ya tenemos nuestros colores, pero también quisiera tener iconos que luzcan un poco mejor. Por ejemplo, luego vas a tener archivos de distintos tipos, pacas JSON, archivos README, imágenes y digamos datos de audio y todo eso. Quisieras que todos esos tengan iconos aquí en tu proyecto. Bueno, yo también utilizo un conjunto de iconos llamado Material Icons. Material Icons. No lo confundas con Material Theme. Material Theme es un tema igual a Dobry o con la misma idea de Dobry. Basada en Material Design. En mi caso no me gusta el Material Design Visual Studio Code porque se ve demasiado grande, pero los iconos sí son bastante buenos. Entonces Material Icon Theme, le damos a instalar. Y muy bien, aquí me dice, me da una opción. ¿Quieres dejar con Material Icon Theme o quieres seleccionar con SETI para Visual Studio Code? Por defecto Visual Studio Code ahora está utilizando los iconos de una interfaz llamada SETI. En mi caso voy a darle Material Icon Theme. Entonces si voy a mi proyecto, ahora los iconos han cambiado, como puedes ver. Han cambiado los iconos de HTML, JavaScript y Python. Vamos a crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta llamada src, por ejemplo, de source, que es un nombre bastante típico. Vamos a crear una carpeta llamada routes, por ejemplo. Y como puedes ver, él le va colocando digamos iconos a los nombres. Por ejemplo, si yo creo aquí un archivo index.js,
él reconoce que es JavaScript. Pero si yo coloco index. Vamos a renombrarlo, routes.js, él lo cambia a una ruta. Sigue siendo un archivo de JavaScript, solamente que el icono lo está cambiando. Y de esta manera puedes tener un poco más de ayuda, quizás si te gustan los iconos. Es algo visual, no es tanto tampoco, pero también puedes gustarte si quieres tener tu editor un poco más personalizado. Y esas son algunas cosas que utilizo. Finalmente, yo utilizo un plugin que a mí me gusta bastante en Visual Studio Code. Quizás es el plugin más útil que he encontrado, que es Bing. Hace bastante tiempo, antes de que utilice Visual Studio Code, yo utilizaba mucho más Bing. Tenía una configuración y todo aquello. Y Bing era básicamente uno de mis editores favoritos porque no te permite mover los dedos del teclado. Es muy productivo. Es bastante productivo en realidad. Toma una curva de aprendizaje al inicio, pero es bastante productivo. Y es un editor que funciona desde consola. Pero él, a diferencia de Visual Studio Code, no tiene todos los plugins que tiene Bing. Visual Studio Code tiene plugins mucho mejor desarrollados. Quizás porque la comunidad está muy enfocada al entorno gráfico de estos días, o porque tiene una comunidad muy grande de Visual Studio Code. Independientemente, no te aconsejo que te ates a un editor de código. Utiliza las herramientas que necesites. Entonces, aún sigo utilizando Bing. De hecho, utilizo NBing. Pero estos días yo puedo utilizar todas las características de autocompletado, atajos de teclado de Bing dentro de Visual Studio Code, gracias a este plugin, y es por eso que lo utilizo bastante. Entonces voy a darle aquí Bing Emulation for Visual Studio Code. Eso sería como el Evil Mode de Emacs, si alguna vez has utilizado Emacs, que es otro editor también que no te permite utilizar mouse, tan solo teclado. Y muy bien, ya tengo Bing. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada del otro mundo. Bueno, no es algo visual, es algo funcional. Es decir, aquí ahora debajo en mi editor ha aparecido un texto dice normal. Vamos a cerrar esto de aquí. Si yo voy a mi código HTML e intento escribir, sigue funcionando tal cual. Pero ahora yo tengo dos modos en Visual Studio Code. Tengo un modo insert, que es para poder insertar texto o escribir cosas. Presiono la tecla escape y ahora cambia a normal. Y yo puedo navegar entre el código usando el teclado. De esta manera. Puedo bajar, puedo ir hacia arriba, hacia la derecha, puedo ir al inicio, puedo ir al final, puedo copiar esta línea de código, puedo pegarla múltiples veces. Es decir, todo con el teclado, sin utilizar el mouse. Quiero ir al inicio, bueno, voy al inicio. Quiero ir al final, voy al final. Y de esta manera es mucho más rápido para mí. Ahora, esto obviamente no lo utilizo siempre en un tutorial porque yo quiero que entiendan paso a paso. No es simplemente escribir código. Entonces, esto yo te lo recomiendo si quieres ser un poco más productivo para escribir con cualquier lenguaje de programación. No solo con HTML, con cualquiera. Por ejemplo, JavaScript. ¿Quieres escribir algo aquí? ¿Quieres refactorizarlo? Bueno, puedes presionar aquí, por ejemplo, Ctrl+P, Format Document. Y luego puedes ir agregando más cosas. Por ejemplo, esto de aquí, no quiero que sea en el 3000, quiero que sea en el 4000. Bueno, guardas y con esto vas trabajando. Ahora, ¿por qué no te estoy diciendo con qué estoy moviendo todo esto? No te lo estoy diciendo porque, por lo general, aprender Bing toma su tiempo. Te tomará si le das una semana, con una semana puedes tener un uso bastante fluido. Algunas personas se le toman una semana en aprender, pero es algo que tienes que practicar. Ahora, para practicar yo voy a publicar dentro de poco un video introductorio de Bing. Porque ahora lo genial de Windows en sus últimas versiones es que ya ha integrado una terminal, ya hay sistemas de Windows, subsistemas de Linux dentro de Windows. Entonces ahora es mucho más fácil integrar herramientas de Linux en Windows con configuraciones y todo aquello. De hecho, estoy en mayo, al momento que estoy grabando esto. En junio va a salir una versión, ya puedes descargarla desde ya, pero en junio será el release de la nueva consola de Windows, el cual va a tener soporte para algunos comandos de Linux, va a tener soporte para nuevas características, muy similar a la terminal de Linux. Entonces también es algo bastante interesante. Y es por eso que dentro de poco voy a darles un curso de Bing, porque también es bastante útil en servidores y todo aquello. Muy bien, si quieres estudiar Bing y quieres utilizar ese plugin, de nuevo, estudia Bing primero y una vez sepas los comandos de Bing, de hecho su página no es muy buena realmente en cuanto a aspecto visual. En documentación es mucho más fácil, yo creo, seguir la documentación de el manual de Bing, que viene por defecto cuando instalas Bing. Entonces, ese es otro editor. Este es uno de los plugins que más valoro quizás en Visual Studio Code a este momento. Y es lo que más utilizo. Ahora, adicional a todo esto, depende de tu entorno. Visual Studio Code puede ser un entorno genial para cualquier lenguaje de programación, Java, Python, Go y demás.
Te recomiendo que investigues qué lenguaje o qué plugins que puede adaptar a tu entorno. En mi caso, estos son los que se me ha venido justamente, pero de hecho creo que tengo uno que otro más plugin instalado. Si encuentro más, los voy a dejar listados en mi página web y les voy a dejar el enlace en la descripción. En todo caso, también tienen el Discord, en donde hay otras personas que también tienen sus plugins, sus configuraciones y demás. Tienen atajos, pueden cerrar esto con un atajo, pueden mover, por ejemplo, yo también tengo atajos para mover del terminal al HTML para no tratar de, digamos, utilizar el mouse. Por defecto estos días ya casi no utilizo mucho el mouse cuando desarrollo, es decir, porque gracias a estos plugins puedes ir mucho más rápido. Obviamente depende de ti, depende de tu configuración, pero con el tiempo puedes ir mejorando. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Como puedes ver, Visual Studio Code es un editor de código, pero puedes mejorarlo a tal punto que puede convertirse como una especie de IDE. Y es lo que voy a utilizar en próximos videos. Esta semana no he estado publicando muchos videos porque he estado enfermo, pero esta semana se vienen videos bastante interesantes y videos pedidos por ustedes. Videos de desarrollo móvil también. Ionic, Flutter, se viene integración de cómo utilizar Node.js con Ionic y Flutter. Ya he publicado un ejemplo, de hecho, en mi otro canal, se lo voy a dejar. El otro canal es tan solo para código, es ejemplos prácticos. Allí no voy a hablar nada, es para personas que ya tan solo quieren escribir código. Este canal es para cualquier persona que quiere empezar con un tema, quiere ver un curso básico, quiere entender algo o tiene alguna pregunta. Básicamente ese sería el video del día de hoy, pero de nuevo esta semana o mañana quizás voy a darles una introducción de todo lo nuevo que se viene en el canal. Estoy trabajando, no significa que no me he olvidado del canal. Muy bien, entonces nos vemos muy pronto en próximos videos.